Muy buenas noches. Bienvenidos a su sesión mensual de residentes correspondiente al mes de junio y vamos con el concurso de estudio diagnóstico. Buenas tardes, vamos a dar inicio al concurso de estudios diagnósticos. El primero es un hombre de 55 años que se presenta con dolor en flanco izquierdo. Durante el abordaje se muestra esta tomografía, la cual, eh, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el diagnóstico que se muestra en la imagen? A, pielonefritis enfisematosa izquierda. B, uropatía obstructiva más duplicación ureteral incompleta izquierda. C, quiste renal izquierdo Bosniak 1. D, quiste renal Bosniak 1 más una duplicación ureteral incompleta izquierda. O E, un tumor renal izquierdo. El siguiente caso es durante un protocolo de investigación. Se encuentra un lito renal que es enviado para análisis con microscopía electrónica. A la izquierda se muestra la imagen de la microscopía electrónica. ¿Cuál es la composición más probable de este lito? A, ácido úrico. B, estrubita. C, cistina. D, fosfato de calcio. E, oxalato de calcio monohidratado. O F, oxalato de calcio dihidratado. Siguiente pregunta de la misma imagen. ¿Cuál de las siguientes opciones describe un factor de riesgo asociado con este tipo de lito? A, un pH urinario ácido. B, uropatógenos que expresan ureasa. C, un defecto genético en la reabsorción de aminoácidos. D, acidosis tubular renal distal. E, bypass gástrico. F, enfermedad renal crónica. Siguiente pregunta. Em, Tienes un paciente que es referido por una ureteroscopía previa fallida. Al realizar una pielografía retrógrada, encuentras la imagen que se presenta al lado izquierdo. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor los hallazgos de la pielografía? A, duplicación completa del sistema colector. B, un divertículo de Hodge. C, una compresión ureteral extrínseca. D, una hernia ureteroinguinal. O E, un prolapso de órganos pélvicos. Siguiente. ¿Cuál es la causa de la alteración en la vía urinaria que se observa en esta imagen, la imagen de la izquierda? A, desarrollo incompleto del metanefros. B, fusión del pronefros y el metanefros. C, un ascenso renal inadecuado debido a la arteria mesentérica superior. D, un ascenso renal inadecuado debido a la arteria mesentérica inferior. O E, una falla en la comunicación recíproca, entre el brote ureteral y el metanefros. Siguiente pregunta. Tienes una mujer de 47 años por un tumor renal. Se le realiza un SPECT con Sestamibi como radiotrazador o marcador. El tumor capta el radiotrazador. Si se realizara un estudio de patología para ese tumor, ¿cuál de las siguientes opciones sería el resultado más probable, teniendo en cuenta que capta el radiotrazador como se ve en las imágenes de la izquierda? Uno, un carcinoma renal de células claras. B, carcinoma renal papilar tipo 1. C, un carcinoma renal papilar tipo 2. D, un oncocitoma. E, un angiomiolipoma. O F, un linfoma. Siguiente. Al realizar una cistoscopía en un hombre encuentras esta estructura, la que está al lado izquierdo, que está justo antes de llegar a la uretra prostática.
¿Cuál de los siguientes nervios media el control de esta estructura? A, pudendo, B, pélvico, C, hipogástrico, D, perineal, E, dorsal del pene. De la misma imagen, la siguiente pregunta sería la actividad de qué receptores activan la acción de esta estructura. A, beta 3, B, alfa 1A, C, nicotínicos, D, muscarínicos M2 o E, muscarínicos M3. Tienes una mujer de 37 años que tiene antecedentes heredofamiliares con un padre que tuvo un tumor de páncreas de recién diagnóstico, también como la extirpación de un feocromocitoma hace 15 años. El padecimiento actual de la paciente es por un tumor renal en estudio, el cual es biopsiado. La biopsia está al lado izquierdo de la pantalla. Durante la exploración física también se encuentra que la paciente tiene un angioma en la retina e hipoacusia derecha. ¿Cuál es el diagnóstico histopatológico más probable? A, un carcinoma de células renales, células claras, un carcinoma de células renales de tipo papilar, un carcinoma de células renales de tipo cromófobo, un oncocitoma o opción E, un angiomiolipoma. Sobre la misma imagen, en el mismo caso, ¿cuál es el resultado de la alteración genética más probable que este paciente tiene? Opción A, un aumento de la degradación del HIF, del HIF. B, una disminución de la degradación del factor inducible por hipoxia. C, producción de fibrofoliculina no funcional. D, una sobreexpresión del gen de FCLN, o de foliculina. Una E, em, alteración en la reparación de los desajustes del DNA. O F, un mal funcionamiento de la enzima fumarato hidratasa. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar con el caso clínico directamente de la hermana República de Yucatán. Tenemos a la doctora Dafne Pérez. Ella es residente del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y vamos a comenzar con el caso clínico. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Dafne Pérez, como le mencionó el doctor, residente de tercer año del Servicio de Urología en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Yucatán. Vamos a presentar esta noche el caso clínico. Tenemos una paciente femenino de 46 años de edad, se dedica al hogar, reside actualmente en Mérida, Yucatán, es casada y de religión católica. Antecedentes heredofamiliares negados. Tenemos de antecedentes personales no patológicos, ingesta de 3 comidas de adecuada cantidad y calidad, ingesta de agua tipo potable, aproximadamente 1 litro por día, consumo de alcohol y toxicomanías negadas, vacunación completa, antecedentes crónico-degenerativos negados, ginecobstétricos, menarca a los 10 años, fecha de última menstruación el 8 de junio, eumenorrea, inicio de vida sexual activa a los 17 años, gesta 4, partos 3 y un aborto. Antecedentes quirúrgicos, tenemos una nefrolitotomía anatrófica izquierda en una clínica privada con la cual, por la cual no contamos hallazgos. Llega con nosotros refiriendo antecedente de una instrumentación urológica en 2020 en medio público, no especificada y desconoce el motivo exacto, y después de esa fecha perdió seguimiento. Refiere dolor en ángulo costovertebral bilateral de tipo punzante, intensidad moderada, 6 de 10, con una exacerbación intermitente que irradia a región inguinal bilateral. Se acompaña de hematuria intermitente también, no formadora de coágulos, de 8 meses de evolución y refiere disuria ocasional. Muy bien, José, Elisem, López Mateos, ¿qué opinas? ¿Qué te parece eso, no? ¿Tenemos micrófono para José? A ver, por favor. Ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, pues por los antecedentes, el tipo del dolor, pues podríamos pensar a lo mejor algún cuadro de litiasis, tal vez renal, por el antecedente anatrófica. Em,
no sé, investigar la hematuria. ¿Qué te interesaría saber de la hematuria? Pues, pues actualmente tiene hematuria. Em, ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó con la hematuria, Dafne? 8 meses, hace 8 meses. No formador de coágulos. Pues bueno, a lo mejor se ha tenido fiebre. Si lo han tratado antes. Ok, refiere 3 episodios de fiebre previos en el último año. Acudió con un médico general, dio ciclos de antibióticos de entre 5 y 7 días no especificados en el último año. Pues sí, a lo mejor pensar en cuadros infecciosos recurrentes. ¿Y por qué te dirías entonces un nuevo cuadro recurrente infeccioso? ¿Perdón? ¿Un nuevo cuadro de infección te dirías tú por esa probabilidad? Pues puede ser una opción. O a lo mejor, pues digo, por la irradiación del dolor, pensar a lo mejor que tuviera una, un cuadro de litiasis, un cólico renal. Ok, muy bien, José. Daniel Nuño, del ABC, está ahí atrás. Pasa el micro, por favor. ¿Qué opinas? Hola. Por el contexto de la paciente, los antecedentes y también una cosa importante es la de dónde es originaria. Yo estaría pensando que el cuadro podría estar originado por que es una paciente formadora de piedras. Entonces, trataría de encaminar mi diagnóstico por o hacia esa ruta. ¿Es endémica la litiasis o qué? Pues en Yucatán sí es más común que haya, o hay pacientes que tienen más litiasis. Sí. ¿Qué opinas, Irra? El general. Gracias, Daniel. Gracias, José. Ah, pues viene. Sí, sí, la zona de Yucatán es endémica por litiasis. Sí, pero ¿qué opinas del caso, pues? Ah, probablemente sí sea un evento de litiasis. La paciente tiene hematuria, pues que es intermitente, no formadora de coágulos, tiene dolor en el ángulo costovertebral. De primera instancia yo pudiera sospechar en un evento de litiasis. Ok, ¿qué le harías? Eh, si se le pudiera realizar una tomografía de abdomen y pelvis simple. De entrada, nada más hemos llegado al padecimiento actual, ¿eh? Bueno, primero laboratoriales. Me Sí, gustaría pedirle un no examen general de orina. no lo exploran, ya. Bueno, si podemos pasar a la exploración. Ah, Los signos vitales están descritos aquí en pantalla. A la exploración física, una paciente orientada, cooperadora, palidez de predominio central, cardiopulmonar sin compromiso aparente. En la exploración abdominal, no dolorosa a la palpación, sin datos de irritación peritoneal. Tiene una cicatriz lumbar izquierda y un Jordan negativo de forma bilateral. Extremidades íntegras y genitales de acuerdo a su edad y sexo. Doctora Nayeli del Hospital Ejea González, ¿qué opinas? ¿Te cambiaría? Sí, déjame la exploración, por favor, Dafne. Por los signos vitales y la exploración, bueno, podríamos sospechar en un cuadro infeccioso. Ya había tenido 3 episodios de fiebre en días previos y Giordano negativo bilateral y bueno, la hematuria. Entonces yo creo que es importante ahorita pedirle una BH, química sanguínea, a ver si no hay aumento de creatinina y un ego y empezar En orden. ¿BH a quieres probar. entonces? Sí, Vamos, BH, pues. Tenemos la biometría hemática con la que llegó con nosotros a la consulta. Leucocitos de 6.5, hemoglobina 7.1, hematocrito 29, plaquetas 108, neutrófilos 60%. ¿Qué opinas, Nayeli? ok, bueno, no tenemos leucocitosis, pero tiene una anemia grado 3 y también trombocitopenia. Ok. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Te llama la Bueno, atención? ¿Es irrelevante? sí, es relevante porque lleva 8 meses con hematuria, no formadora de coágulos. Entonces, bueno, no sé cómo están el resto de los estudios. ¿Te cambia la perspectiva o la opinión diagnóstica que tenías al principio? Sí, o sea, ahorita podemos, bueno, empezar enfocarnos más al abordaje de la hematuria Sí. y, bueno,
pediría una química sanguínea para ver si podríamos hacer una tomografía contrastada. ¿Pensando en qué? Pues descartar que la hematuria se deba a algo neoplásico o por el antecedente de la cirugía. ¿Fue hace cuántos años? La anatrofia. La anatrófica hace 12, ¿no? Ah, bueno, no, ya fue hace Y mucho. tiene un procedimiento ahí urológico que le hicieron en el 2020. 2020. Ah, fístula o algo así, pero ya fue hace mucho el procedimiento. ¿Fístula? Sí, pero ¿De dónde? no, pero fue hace mucho el procedimiento que le hicieron. Ah, ok. Entonces, sí, entonces no. A ver, vamos a ponerle la química. Tenemos una urea de 57, glucosa 104, creatinina de 1.8 y ácido úrico de 8.6. Ok. ¿Tenemos alguna creatinina basal previa o no? 1.8. 1.8, que bueno, está Previa no, esta elevada. es la que tenemos. ¿Y ego urocultivo? Ok, Ego. tenemos ego primero. Densidad de 1.010, pH de 6, esterasa positiva, nitritos positivos, proteínas positivas, leucocitos de 20 a 30 por campo, eritrocitos de 8 a 10 por campo, bacterias abundantes y células epiteliales moderadas. Que ¿Qué opinas? bueno, tenemos un pH urinario ácido y datos de un proceso infeccioso. También tenemos nitritos positivos, esterasa positiva y bueno, bacterias. ¿Cuándo fue el último ciclo de antibiótico que le diera? Hace 5 semanas. 5 semanas. Ok. Y bueno, urocultivo. Tenemos un urocultivo. Positivo a Klebsiella pneumoniae con el siguiente antibiograma. Que Blea negativo. pues pan sensible. Y bueno, por la creatinina que está elevada y igual ¿Qué opinan de esa Klebsiella? ¿Le creen o no le creen? ¿Cómo se adquiere la Klebsiella habitualmente? Mm, Charlie Saavedra, el 1 de octubre ya te vi. Levanta la mano para que te pasen en el micro. ¿Qué opinan de esa Klebsiella? ¿Es creíble o no es creíble? ¿Qué características tiene la Klebsiella? ¿Se escucha? Pues se adquiere principalmente a nivel hospitalario, entonces está medio extraño, ¿no? Que hayan reportado eso, porque no ha tenido internamientos previos, pero habría que investigarlo. Llama la atención, ¿no? Sí. ¿Qué le harías? De laboratorio creo que no más, sino pues, igual como mencionaron hace rato, un estudio de imagen para ver si hay algo ahí adicional. A ver, tenemos, ¿pero qué estudio de imagen? Pues, Eh, sí, un ultrasonido, no, le haría una resonancia, la Eurotac, bueno, sí es posible. Urutac. Trae un 8 de creatinina, ¿crees que no la hagan? A veces es difícil por el grado, pero sí le intentaría. Bueno, tenemos una tomografía simple. Este es un corte axial. A ver, Llegó con nosotros. Sí, la corte. Rosario, a ver, ahí está cerquita. Ahí para que la describas. Empieza a escribir. Ayúdale al Charlie. Voy a correrla. Oye, la vas describiendo, Rosario, con el consejo, como les van a hacer en el consejo. Bueno, es una tomografía en corte axial. Se ven ambos riñones con alteraciones en su anatomía. Esa fue la simple, ¿verdad? Es la Sí, simple. es una tomografía simple. Tiene No, 1.8. no convencieron al técnico para que le pusiera contraste. Dale, ya. Pues, Se observa uropatía obstructiva de bilateral. ¿Y qué más? No, está llena de piedra. ¿Pero qué les llama la atención? Voy a Más regresar. piedra. ¿Qué les faltó interrogar? A ver. ¿Quieres el otro Si corte? en alguna cirugía anterior dejaron algún catéter doble J y que no se retiró. Pues es que luego no les llegan así, luego los pacientes es que me operaron y muchos dicen me quitaron el catéter, pero creen que el catéter es la sonda, ¿no? Pues sí, al parecer se quedó con 2 catéteres y se calcificaron. Pongo el otro corte. piedra. Parece.
Luis de Nutri, buenas noches. ¿Qué le harías? ¿Cómo la abordaríamos? Ya tenemos una imagen con un diagnóstico. Pues por la función renal y la apariencia macroscópica de los riñones, parecería que pues los dos pueden tener función renal adecuada. Se ve que todavía tiene parénquima. Bueno, el izquierdo está ahí tal vez limítrofe. Este, la verdad es que yo creo que en nuestro centro haríamos un abordaje endoscópico estadiado, o sea, tal vez iniciar con una nefrolitotomía percutánea del riñón que se ve más sano, en este caso sería el derecho, este, y pues, ¿Le harías algún estudio complementario o ya te vas directo a tratamiento? pues es que no sé, en este caso donde está completamente, parece obstruida la vía urinaria con la litiasis, si pudiera ser factible realizar un gamagrama renal con MAC3 para ver la función, perdón, con DTPA, para ver la función del riñón izquierdo y valorar si ese riñón vale la pena instrumentarse o si de plano le haces una nefrectomía. Ok, a ver, ¿tenemos gamagrama? Sí. Venga, mira, si se lo hicieron. Tenemos todo, ustedes pidan. ¿Quién te cae bien de tus R's de al lado? ¿Quién es el que mejor te cae? Ándale, su amistad, mira. ¿Cómo leemos el gamagrama? A ver, desde el inicio. ¿Qué valoramos en el gamagrama? Pues tenemos que tomar en cuenta un par de cosas. Primero, la curva que se dibuja en el gamagrama. ¿Nos vamos directo a la curva? No vemos No, las imágenes, no vemos la sí, distribución, no vemos la eliminación antes de ver la curva. en las imágenes tenemos que ver que justamente cómo captan los dos riñones, si es simétrica la captación o es asimétrica. Tenemos que ver si la vejiga igualmente no está captando demasiado contraste, que podría ser que esté reteniendo y puede estar generando reflujo vesicoureteral. Y en el contexto de pacientes con catéteres doble J. De ahí en fuera de ahí aparte tendremos que ver la tasa de filtrado glomerular en cada riñón, el porcentaje diferencial en cada uno de los riñones, el tiempo medio máximo en la cual se elimina el marcador y la curva. ¿Qué Perfecto. lado es derecho, qué lado es izquierdo? Aquí, pues, el lado derecho justamente es el derecho y el izquierdo es el izquierdo. Mándale. Como jugando a las cebollitas, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Y cómo ves ese gamagrama? ¿Cómo te llamas? Francisco, Francisco, ¿cómo ves ese gamagrama, Francisco? justamente se ve que hay una marcación asimétrica del marcador, que el derecho tiene un mucho mayor, eh, pues, trazo. El izquierdo sí se ve con una menor concentración. Y de hecho, pues, en la curva únicamente se ve el derecho obstructivo y el izquierdo ni siquiera se podría determinar. Me imagino que debe tener una tasa de filtrado glomerular ya nula o muy baja. No, ¿A partir de cuánto dices que ya, o sea, te fijas en qué, en el porcentaje o en los mililitros minutos? en la función diferencial de cada riñón. ¿En el porcentaje o en los Porcentaje, mililitros porcentaje. minutos? ¿Seguro? Bueno, se supone el punto de corte es 20. Sí, ¿20 sí, qué? por ciento. ¿Mililitros minuto o porcentaje? Eh, Tiene razón, es mililitros minuto. ¿Y el izquierdo Tiene cuánto filtra? 33.7, tiene 71.48 el derecho. En cuanto a la porcentaje, en cuanto a la función de ambos riñones, pues sí tendría un 32%, pero bueno, y una tasa de filtrado en conjunto de 105. Y para decir que está excluido por gamagrama, ¿cuánto tiene que filtrar un riñón? Justamente es lo que se considera como la función diferencial de cada uno de los riñones y tendría que ser arriba de justamente, si no mal recuerdo, justamente el punto es de 20, el porcentaje del riñón. Ok, perfecto. Entonces, bueno, Luis ya nos dio una planeación de manejo. ¿Quién propondría otra? Repítenos tu planeación, Luis. Viendo ya el gamagrama, ¿cuál sería tu sugerencia? ¿Cuál iremos? ¿Vamos primero? ¿Vamos los Sí, dos? digo, no, el riñón derecho definitivamente sería el primero y iniciar con una nefrolito percutánea derecha. Derecha, ok. ¿Cómo abordas la nefrolito percutánea? Pues digo, en este caso, Prono, Valdivia, pintas, ultrasonido, no ultrasonido. digo, nosotros las hemos guiado con fluoroscopía en prono.
Entonces, como es lo que estoy expuesto, Controlado. pues sería así en prono, y pues sería ¿Y si no pasa el catéter? pues digo, en este caso la piedra, pudiera ser un indicador para la punción. Sí, la verdad es que no creo que vaya a subir el catéter, sería extremadamente complejo, o sea, pero sí, en ese caso también pues, podría considerarse una punción por ultrasonido, Ok, probablemente en cáliz medio para intentar irte con un abordaje anterógrado hacia el uréter. ok, muy bien. Compañeros del Zaragoza, ¿dónde están? Ahí atrás, ya los vi. Levanten la mano. Ahí está, ¿no? Quiere participar el doctor. ¿Tú qué le harías? Te llevo esa paciente a la consulta, ya la captaste. ¿Qué le vas a hacer? Dime todo lo que le harías a esa paciente. Dame las indicaciones, así que le das a la enfermera. A ver, díctamelas. Muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Josué Hernández. Josué, a ver, O ¿qué sea, le para haces? una planeación quirúrgica sobre cómo se aborda el paciente. No. Dame las indicaciones de ingreso de esa paciente. No, pues bueno, como tal la paciente, pues ya tenemos el urocultivo, pues la profilaxis antibiótica que debe de tener nuestra paciente. Dependiendo el abordaje que vamos a colocar a la paciente, pues tener el instrumental pertinente, tener las guías, tener todo lo requerido para eso. Ah, porque se lo pones en las indicaciones. Ah, bueno. O sea, tú díctame las indicaciones que le vas a dejar a la paciente. Ah, bueno, ayuno, soluciones para vía permeable, el antibiótico profiláctico, analgésico en dado caso que tenga dolor, ¿Qué analgésico? mande, paracetamol, Ok. ¿Y qué más? este, pues meramente cuidados de enfermería, no, o sea, al momento no tiene ninguna indicación, o sea, importante la paciente porque tenía signos vitales dentro de rangos normales, Seguro. o sea, solamente tenía 99 de frecuencia cardíaca, pero no estaba con datos de choque ni nada. Seguro. Ujú, ¿Por qué te lo va a diferir anestesia? ujú. Ah, bueno, pero la hemoglobina de igual manera. Pues sí, o sea, O sea, no te vas a meter. O sea, es que ese es el punto, ¿no? O sea, hay que ser. No sí, estamos claro. viendo la piedra, no estamos viendo el riñón, estamos viendo al paciente, ¿no? Sí, en la planeación quirúrgica tenemos que ver que si tenía la hemoglobina baja, pues obviamente tener una transfusión prequirúrgica para llevarlo a niveles adecuados, preferentemente arriba de 10. Ok. ¿Y qué propondrías? ¿Cómo lo abordarías tú? ¿Estás de acuerdo con Luis o tendrías otro plan de manejo Eh, quirúrgico? bueno, en mi sede de igual manera se realiza el abordaje en prono, pero para esta paciente, como vamos a ir por el riñón del lado derecho, sería adecuado utilizar un abordaje tipo Valdivia, porque así también podemos realizar un abordaje endoscópico combinado para pues, tratar de realizar la mayor ruptura de piedra que se pueda, porque el catéter derecho inclusive aparentemente es el que estaba más calcificado con inclusive piedra en la vejiga. Ok. Con ese cultivo, con esas características de la paciente, ¿serían directo a trabajar la piedra o le harías caso a Luis de hacer primero una punción derivativa? Mm, ¿Quién diría? No sé, por ultra. pero para hacer ¿Qué opinan? ¿Más tiempos o de una vez le tratamos todo? Magnolia, ¿qué opinas tú? Ah, bueno, acá, Miranda, energía. ¿Cómo se llama? No, no es Miranda. Me dijeron que te apellidabas Miranda, te gastaron No, una no, no. broma. Magdaleno. Magdaleno, perdón. A ver, Pues yo creo que otra opción sería justo en relación al cultivo positivo que tiene. Una de las indicaciones es que si en el momento de la punción obtenemos pus, pues no es conveniente hacer el procedimiento por el riesgo de bacteremia. Podríamos colocar a la paciente en prono para puncionar de los dos lados y si en alguno de los casos hubiera eh, pus, trabajar el lado del que no hubiera pus y el otro lado dejarlo derivado con una nefrostomía para planear en un segundo tiempo hacer un SIRS, que justamente creo que sería la mejor vía porque está calcificado abajo y está calcificado arriba y además el hecho de empezar también por vía endoscópica puede ayudar a guiar la punción, ya sea por ultrasonido o por fluoroscopía. muy bien, ¿no? O sea, no hay un manejo estándar, ¿no? O sea, aquí pedimos las opiniones de todos. ¿Tú qué opinas, Magnolia? Quería ver tu opinión, escuchar tu opinión. Dir, este,
Probablemente dejarla unos 2, 3 días con antibiótico antes de llevarla a una cirugía. De hidratación, pero también mencionan que la paciente ingiere muy pocos líquidos, lo cual podría mejorar un poco su creatinina. Y pues creo que definitivamente hay que derivar mm, las 2 unidades renales. Am, se puede iniciar este con el paciente en decúbito prono, colocar nefrostomía izquierda y del lado derecho, si se pudiera trabajar, o sea, concuerdo ahí con el doctor, si de algún lado pues se obtiene pues no se pueden trabajar. Sí, el primero, ¿no? Ser precavido. Arturo. ¿Quién? No es Javier. Javier. Gracias. Bueno, yo creo, bueno, tuvo un cultivo positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Coli. No es cierto, es que Klebsiella, perdón. Klebsiella. yo no consideraría en este momento urgente operarla, sino derivarla e impregnarla. Nefrostomía de los dos lados, que se controle el foco séptico, que mejore las condiciones, que se transfunda y ya en un segundo tiempo intentar una ESIR. Ok. Y el abordaje que haría sería en posición de Valdivia Galacao con un tracto en el cáliz medio. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Javier. ¿Pusieron de acuerdo? Entonces ¿Se tenemos pusieron una de acuerdo? paciente con un estatus de catéter doble J bilateral, una clasificación fecal 5, litiasis renal derecha en el rizo proximal de 36 por 41 milímetros, litiasis renal izquierda en el rizo proximal de 12 por 21 milímetros, litiasis vesical de ambos rizos distales de 32 por 22 y 23 por 32 milímetros y anemia grado 3, una neuropatía obstructiva bilateral. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero ingresamos a la paciente desde la consulta externa, hicimos transfusión de 2 paquetes globulares, iniciamos tratamiento dirigido de acuerdo a urocultivo y pusimos nefrostomías bilaterales por nuestro servicio con una punción guiada por ultrasonido y fluoroscopía, dejando ambas sondas de nefrostomía en colector medio. Le hicieron caso a Javier. Te hicieron caso, Javier. Ok. Y luego entonces ya le hicimos el procedimiento y ya qué se hizo después, Ok. Dafne. Después de mejorar cifras de hemoglobina y 5 días de impregnación antibiótica, llevamos el procedimiento en 3 tiempos. Número 1, una cirugía percutánea derecha, más litotricia neumática y láser. Retiramos de manera parcial el catéter doble J derecho, la parte del rizo proximal. Se colocó una nefrostomía derecha y se hizo cistolitotricia neumática parcial del rizo distal derecho. Después de la cirugía, tenemos un control tomográfico con el siguiente resultado. A ver, Andrés Bolaños, ¿cómo ves ese ataque ya después del primer procedimiento? ¿Cómo ves el Bueno, riñón derecho? pues observamos todavía carga litiásica en el uréter medio y en el riñón. ¿Sí? ¿Qué opinan del riñón derecho? ¿Quedó con piedra o no? Sí, todavía tiene piedra. ¿Sí? ¿Mucha o poquita? Pues disminuyó con respecto al procedimiento previo. Pero ¿Qué afectaban dices, el rizo, ¿no? Alexander, ¿no temas? Jeffrey, ¿qué dices, Jeffrey? ¿Qué opinas? La nefrostomía, es medio de contraste. Acuérdense, tiene nefrostomía derecha. Es el globo. El globo Usados. inflado y ya. ¿Qué le harías, Andrés? Con una ureteroscopia semirrígida derecha, Ok. es para terminar de trabajar el riñón derecho. No harías ningún abordaje percutáneo, ya tienes una nefros del otro lado también. Pues si es, no, ya no tiene pues, piedra en el riñón. ¿Y no puedes meter un flexible? Sí, también, o sea, Un ureteroscopio flexible, hacer un ESIR flexible por arriba y semirrígida por abajo. Y usted tiene los pues sí, si recursos. tengo el tracto, idealmente lo podría El hacer. tacto ya está hecho. Ya tienes la sonda, tienes el balón inflado, tienes el camino libre y limpio. También podría ser. En nuestro segundo tiempo hicimos una ureteroscopía flexible derecha anterógrada, una ureteroscopía semirrígida derecha, litotricia láser y neumática. Terminamos la litiasis vesical y retiramos el catéter doble J derecho. Pusimos uno y este es el control tomográfico posterior al segundo procedimiento. ¿A los cuántos días del primero fue? Este fue 7 días después, en el mismo internamiento. ¿Qué opinan?
¿Qué dices, Jeffrey? Le alcanzo a ver unos litos ureterales todavía del lado Derecho. derecho, me parece, ahí a esa Sí. altura. Sí. Y el lado izquierdo, pues sigue completamente lleno, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Perfecto. Ok. En un tercer tiempo quirúrgico realizamos una vez una ESIRS izquierda con ureteroscopía semirrígida derecha para los litos residuales en el uréter derecho, retiro y colocación de catéter doble J bilateral y pusimos después del procedimiento una nefrostomía izquierda. Este es el control tomográfico posterior a los 3 procedimientos quirúrgicos. Perfecto. La nefrostomía del lado izquierdo se retiró un día posterior al último procedimiento, cuando se dio de alta a la paciente, y programamos el retiro de catéter doble J bilateral a las 6 semanas. En una tomografía posterior se confirmó el estado libre de litiasis. El último control de creatinina que tenemos es de 0.8 con un urocultivo negativo. Actualmente la paciente se encuentra asintomática y sin evidencia de litiasis. Perfecto, David. Vamos a la revisión. Bueno, Muy buena. lo que vamos a ver el día de hoy es el manejo endurológico de stents ureterales. Como sabemos, es algo ampliamente utilizado en nuestra práctica urológica. Se conoce que más del 80% de los pacientes colocan un stent ureteral en más de la mitad de los procedimientos que realiza durante su práctica. Así como son de útiles, también pueden provocar algunas molestias en el paciente y sobre todo llegar a la complicación de incrustación, definida como el depósito de cristales minerales sobre la superficie o en el lumen del catéter. Las tasas de incidencia alcanzan el 21% y se ha documentado que aumenta en carga económica casi 7 veces el valor de un procedimiento de un catéter no calcificado, o sea, es más caro. Puede llevarnos a complicaciones severas como una lesión completa de ureteral, sobre todo al momento de intentar traccionar, extraer el catéter cuando no está correctamente evidenciada la incrustación. La formación de la incrustación va a depender de 2 principales puntos: la adhesión de proteínas y los microorganismos que precipitan los cristales para la formación de la biopelícula que inevitablemente se va a formar al colocar el catéter, que aunado a el tiempo prolongado del catéter, pues nos va a llevar a la incrustación y estos a complicaciones severas. Aquí vamos a recalcar que hay ciertos patógenos que colonizan, que nos pueden favorecer la formación. Justo uno de estos es la Klebsiella, como en nuestro caso. Algunos factores de riesgo específicos: el famoso stent olvidado, que va muy en relación con el nivel socioeconómico del paciente y también el acceso al sistema de salud que tiene. Por eso recalcamos el asesoramiento adecuado de los pacientes posterior a un tratamiento endourológico o colocación específica del stent ureteral. Los pacientes que han sido tratados por litiasis tienen la tasa más alta de catéteres encrustados y hay factores de riesgo específicos como el embarazo, algunas neoplasias y síndrome de mala absorción que hay que tener en cuenta. Aquí presentamos 2 series de casos con una diferencia temporal de 20 años y un número de casos bastante similar, 299 y 300, y resultados muy similares después al porcentaje de incrustación que presentan posterior a las 12 semanas, ambos mayores del 75%. También es importante recalcar que el material de la composición, el calibre y el diseño también van a ser factores de riesgo. Catéteres de menor calibre, sobre todo menores de 6 French, tienen tasas mayores de incrustación. Hablando específicamente de materiales, hay estudios prospectivos que han analizado los diferentes materiales que recubren el catéter y se ha encontrado que dependiendo del material, hay unos que son más propensos a la formación de cristales y por lo tanto a la incrustación. Ahora, de los síntomas que nos pueden
hacer pensar de un catéter incrustado, ya que no siempre, no después de todos los procedimientos se pide un estudio de control, son dolor, hematuria y síntomas de tracto urinario. Identificar a los pacientes con factores de riesgo nos van a ayudar a saber a quiénes específicamente pedir un estudio. Y una vez que tengamos a los pacientes, vamos a tener herramientas como la radiografía, que si bien es un poco más accesible, hay en más centros, no nos van a definir la extensión y nos van a ayudar con la clasificación, que una vez teniendo la clasificación vamos a poder planear nuestro abordaje quirúrgico. Tenemos 3 clasificaciones descritas. La primera, que para sorpresa de pocos, tiene una serie de casos pequeña donde describen el volumen en 5 grados, volumen y localización de la incrustación. Es una de las más utilizadas y es la que describimos en nuestro caso. La segunda, la QUV, que describe 5 puntos dependiendo del tamaño y la longitud, dependiendo de dónde está la incrustación. El riñón, el uréter y la vejiga, poniendo la letra, clasificas el número dependiendo del tamaño. Y por último, la clasificación Vigues, donde también dividen 4 tipos y la estadifican según el volumen. En este estudio multicéntrico también nos dan el porcentaje de éxito después del número y el tipo de procedimiento en el que resolvieron esta serie de casos de 140 pacientes. Por último, en nuestra planeación quirúrgica hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Número 1, planificar el número de procedimientos que nos va a tomar. En varias series de casos, más del 70% requirieron, y dependiendo obviamente del volumen de incrustación, más de un procedimiento quirúrgico. Entonces, planear la forma, el material y el tiempo que les va a tomar a cada uno va a tener mejores resultados. La preparación quirúrgica resalta el cultivo de orina de entrada negativo y en caso de no poder tener un cultivo negativo como nuestra paciente, siempre se recomienda un ciclo de antibiótico previo. Muchos de estos cultivos positivos, en más del 75% de varias series de casos, van a ser multiresistentes. Entonces, tener una terapia antibiótica dirigida siempre va a tener mejores resultados. El tiempo quirúrgico está definido en múltiples revisiones sistemáticas en relación a las complicaciones que se pueden presentar. En esta revisión sistemática se describen por lo menos 6 factores de riesgo que predicen sepsis posterior a una ureteroscopía. Se recalca aquí, para nuestra planificación quirúrgica, el urocultivo preoperatorio y el mayor tiempo de procedimiento. Encontramos este algoritmo donde utilizando nuestras 3 clasificaciones podemos planear el tipo de cirugía que nos va a ayudar a resolver la complicación. Y pues nosotros recalcamos aquí siempre la adecuada planificación, contar con todos los materiales necesarios de acuerdo a la ubicación y el volumen de la incrustación, sabiendo las opciones que tenemos y con lo que contamos. Algunas alternativas nuevas son los stents ureterales de materiales biodegradables, principalmente de 3 polímeros: polímeros naturales, polímeros sintéticos y materiales metálicos. Estos también han tenido relevancia en medicamentos de liberación prolongada y específicamente en materiales metálicos para disminuir la cantidad de microorganismos que se adhieren a la biopelícula del stent. También investigaciones específicas en cuanto a la recubierta, no necesariamente al material del stent, sino lo que lo recubre para disminuir el riesgo de incrustación. Sin embargo, algunas de las limitaciones de estos nuevos stents es que no se ha podido estandarizar el tiempo y la cantidad de fragmentos en los que se biodegradan estos stents. Las conclusiones y sobre todo lo que queremos que se lleven a casa es el adecuado asesoramiento de los pacientes en cuanto al procedimiento que se realizó y lo que sigue en cuanto al plan, si tienen catéteres, el cuidado y el tiempo que deben tenerlos, identificar a los pacientes de riesgo que pueden llegar a la incrustación y por lo tanto a una complicación, y pues la planificación quirúrgica, tener el cultivo negativo y contar con el material necesario. Muchas gracias. Muy bien, David, muchas gracias. Muy buen caso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo más que quieran agregar? Todo muy bien. Muchas gracias por la participación. Excelente criterio. Creo que lo abordaron de una manera muy acertada, coherente. Y bueno, pues creo que vamos al resultado de los estudios diagnósticos.
Bueno, vamos a iniciar con la retroalimentación de las preguntas. Espero que les haya sido interesante y que puedan aprender algo de este ejercicio, que ese es el objetivo. Primero, este paciente que trata de evaluar qué es lo que se ve en esta tomografía, que como ven es una fase excretora. Por ende, lo que se ve aquí en el bolo superior del riñón no es obstrucción, sino que al no tener medio contraste, pues esto podemos diferenciar y es un quiste, y al tener bordes simples, no tener septos, pues es un quiste simple, muy probablemente un bosniacuno por lo que se deja ver. Pero además vemos que hay una duplicación aquí del uréter que aparentemente, en el caso real obviamente es una duplicación incompleta. Aquí no se alcanza a ver el sitio de unión propiamente, pero bueno, de todos modos no había la opción de que fuera una dilatación completa. Entonces esta es la respuesta correcta. Obviamente no hay gas para pensar en una pielonefracematosa, no es obstrucción como ya lo vimos. Sí es un quiste renal bosniacuno, pero también hay una duplicación y por supuesto que no es un tumor. Bueno, esta pregunta buscaba evaluar el conocimiento sobre la morfología de los cristales de la litiasis. Este es obviamente un cristal de oxalato de calcio, específicamente dihidratado. Recuerden que van a tener forma de sobre y la mnemotecnia ahí es dibujar la O aquí y la X de oxalato en el sobre, ¿no? La única diferenciación sería en el hidratado del monohidratado. El monohidratado habitualmente tiene más formas de mancuerna o de reloj de arena. Ahora, los litos por ácido úrico son rombos, los litos de estruvita tienen forma de ataúd, los litos de cistina son típicos hexagonales, los de fosfato de calcio tienen estas formas como de agujas o a veces como estrellas. Son preguntas muy comunes y repetitivas. Y ahora, pues ya sabiendo que es un paciente que tiene un lito por oxalato de calcio, aquí preguntamos un poco sobre la fisiopatología. pH ácido, pues no, esto va a ser más de ácido úrico. Uropatógenos que expresan ureasa, eso va a ser típico de los litos de estruvita, defectos genéticos en la reabsorción de aminoácidos, específicamente cistina, va a ser en pacientes cistinúricos, acidosis tubular renal distal, nos va a llevar a pHs alcalinos y vamos a tener litos por fosfato de calcio. Em, eh, y el bypass gástrico, pues va a ser aquí la respuesta. ¿Por qué? Los pacientes tienen mala absorción específicamente de los ácidos grasos. Esto va a tener un proceso de saponificación donde hay secuestro de calcio y va a haber menos absorción intestinal de calcio, lo que hace que haya mayor absorción de oxalato libre. Entonces eso crea hiperoxaluria al tener mayor absorción de oxalato libre en el lumen intestinal, eso crea hiperoxaluria y es el mecanismo por el cual los pacientes que tienen bypass gástrico después hacen litos por oxalato de calcio. Bueno, este es un caso muy interesante, un poco difícil, pero creo que contestar la pregunta no era tan complicado porque podríamos descartar. No podemos saber si hay una duplicación completa del sistema colector con esta imagen. El divertículo de Hodge, pues no es visible generalmente mediante una pilografía retrógrada, sino que cuando hacemos habitualmente la cistografía, se ven con unas orejitas de Mickey Mouse, habitualmente es bilateral, podría ser un distractor aquí. Pues pudiéramos tener también una compresión extrínseca, no se pudiera descartar, pero pues aquí no habría por qué tener este bucle o este loop que se ve en el uréter, y este caso pues fue una hernia ureteroinguinal, donde además de otras cosas se hernió el uréter a través del canal inguinal. Prolapso de órganos pélvicos también nos podría llevar a que haya una pequeña caída del uréter, sin embargo, la imagen se vería desplazada desde el sitio de entrada del meato. Es un poco difícil de saber eso, pero bueno, tampoco habría por qué tener este loop que se ve en la vejiga. Es un caso interesante, bastante raro y pues aquí era básicamente por descarte. Bueno, aquí pues obviamente la imagen que se ve nos pregunta cuál es la causa. Aquí vemos que está unido el istmo de ambos riñones. Es un riñón en herradura que se está tratando por una complicación que es un lito
en el riñón del lado derecho y la causa, pues aquí hay muchos distractores, pero hay un problema en el ascenso. ¿Y qué es lo que detiene el ascenso del riñón? Pues pueden ser varias estructuras. Aquí la respuesta correcta es la mesentérica inferior, no es la mesentérica superior. El desarrollo incompleto del metanefros tampoco. el- em, la falla en la comunicación, esto lo que puede traer son hipoplasias renales o pacientes anéfricos, ¿no? Y bueno, esta es una paciente que tiene un tumor renal. Se le hace una PET-CT con este radiotrazador que es Stamivy, que la principal función de este radiotrazador es diferenciar los tumores renales, el oncocitoma que es benigno, de las patologías o de las estirpes malignas, principalmente el cromófobo. Por lo mismo no lo puse ahí porque pudiera ser confusor, pero un paciente que tiene un tumor renal y se le pone este radiotrazador, cuando capta o cuando es caliente, va a ser muy probablemente un oncocitoma, y esto se debe a la mayor cantidad de mitocondrias que tiene el oncocitoma en comparación con los tumores de células renales, principalmente el cromófobo. Bueno, aquí es una cistoscopía de un hombre y nos muestra esta estructura que nos dice que está antes de llegar a la uretra prostática. Por ende, em, sabemos que este es el esfínter externo, y nos va a tratar de evaluar, en este caso, qué es lo que inerva el uréter externo. En este caso es el nervio pudendo. Sabemos que el nervio pélvico va a estar más a nivel del detrusor, al igual que el hipogástrico, y el perineal y el dorsal del pene aquí no tienen nada que ver. La siguiente pregunta también nos va a tratar de evaluar en cuanto a los receptores, o qué tipo de eh, receptor y qué tipo de respuesta van a tener, ¿no? Entonces aquí pues beta 3 básicamente es el nervio pélvico, perdón, es el nervio hipogástrico, que es ahí el target terapéutico de los beta 3 agonistas, como el Mirvetric. Los alfa 1, que bueno, el alfa 1 más bien va a ser los receptores que vamos a usar para tamsulosina. Em, y acá, pues la otra duda estaría entre si son muscarínicos o nicotínicos. Recordemos que en términos generales, nicotínicos va a ser para músculos voluntarios, muscarínicos en términos generales para involuntarios. Por ende, por ejemplo, el pélvico, que es el del detrusor, van a ser muscarínicos M3. Y obviamente el esfínter externo, que es voluntario, van a ser por el pudendo, como lo vimos anteriormente, y va a tener receptores nicotínicos. Después tenemos este corte histopatológico que, sin ver el caso, sabemos que son células renales. Vemos ahí las células que captan un montón de lípidos, y eso sabemos que es un tumor de células claras, ¿no? Pero bueno, el caso te pone una mujer que tiene un tumor renal y es una mujer joven. Eso ya nos hace sospechar de síndromes familiares. Y pues tenemos el caso típico del papá con un tumor de páncreas, y además le quitaron un feocromocitoma, ¿no? Entonces está bastante evidente que la paciente tiene un síndrome familiar. Ella tiene este tumor renal que se hace una biopsia, y además ella misma tiene un angioma en la retina, hipoacusia. Entonces sabemos que la paciente tiene un von Hippel-Lindau, es un síndrome familiar, y lo más asociado con la estirpe más asociada con von Hippel-Lindau va a ser células claras, pero viendo la imagen, pues prácticamente es un regalo. Y después nos van a preguntar cuál es el mecanismo, qué es lo que sucede. Y bueno, acá estas dos, la opción A y B, van a ser las que se van a contradecir. Por ende, muy probablemente puede ser una de ellas: aumento en la degradación del HIF o disminución en la degradación del HIF. Recordemos que el HIF es el factor inducible por hipoxia, que va a funcionar como un factor de transcripción que va a ir al núcleo y va a hacer que se expresen genes que nos van a ayudar a que llegue más oxígeno al área de interés. Por ejemplo, factores eritropoyéticos o de crecimiento de endotelio vascular, etcétera. Entonces, al no degradarse adecuadamente este factor inducible por hipoxia, van a estar sobreexpresados estos genes, y no se degrada adecuadamente porque hay una falla
en un proceso que el cuerpo normalmente tiene para degradar estas proteínas, que es la ubiquitinación. Entonces falla este complejo ubiquitin ligasa, no se degrada el factor inducible por hipoxia y se sobreexpresan todos estos genes asociados con neovascularización, eritropoiesis, etc. Fibrofoliculina, esto es del Birt-Hop-Dubé y van a ser la C y la D, no se sobreexpresa el gen de la fibrofoliculina, más bien está mutado y la proteína está mutada y es una proteína que obviamente está alterada. La alteración de las reparaciones del desajustes del DNA, que es el mismatch repair, esto es del síndrome de Lynch, que no tiene nada que ver con esto. Y el mal funcionamiento de la fumarato hidratasa o la mutación del gen que codifica para la fumarato hidratasa es de leiomioma hereditario, que no es el caso de este paciente. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya sido útil la retroalimentación y muchas gracias. Bien, pues como dijimos, todos son ganadores, pero alguien se lleva el premio, ¿no? El ganador es el doctor Bruno Velázquez Suárez del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Felicidades. Un aplauso. Felicidades. Pues agradecemos a la doctora Dafne. Muchas gracias a ustedes por la participación y pues nos vemos el sábado en las contiendas. Buenas noches, gracias.